acreditadas, solicitamos al representante del Ministerio Público sirva oralizar su requerimiento de prisión preventiva. Muchas gracias, señora magistrada. El Ministerio Público en la presente audiencia va a demostrar que los investigados Luis Rodríguez Bobadilla, Marco Vivas Custodio, Andy Yosa Kikushina, Marlene Cano Flores y Nando Portales Nowine cumplen con los presupuestos materiales establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal con respecto a la prisión preventiva. Los hechos que a continuación expondré nos remiten a la fecha de 20 de enero del año 2017, que aproximadamente a las 6 de la mañana, la agraviada Luciana Zúñiga Villajulca, de 30 años de edad, a la que a partir de ahora se le nombrará como agraviada, salía de su vivienda, ubicada en el Golf en San Isidro, cuando transitaba un sujeto que posteriormente fue identificada por esta, responde al nombre de Luis Rodríguez Bobadilla. Lo obligó a entrar a su casa con el empleo de una pistola. Luego varios sujetos han entrado pidiéndole también las llaves de su auto. Obligan a la señora a que entre al auto de los sujetos y además que también se llevan su vehículo. La señora, la agraviada, estuvo 5 días en un cuarto y al sexto los investigadores le proponen que la soltarían, que le dejarían en libertad a cambio de que haga algo, que era en entregar una caja en el aeropuerto Jorge Chávez. En el aeropuerto Jorge Chávez, la agraviada se encontraba en un vehículo con los ojos vendados. Los imputados le dicen que baje del vehículo y que un sujeto se le va a acercar para que le entregue la caja y que luego regrese y posteriormente le iban a dejar en libertad. A la agraviada le quitan las vendas, baja del vehículo y hace caso omiso a todo lo indicado por los investigados y corre en sentido contrario. Ante esto, el investigado Marco Vivas Custodio comienza a dispararle y le caen los proyectiles en la altura de la columna vertebral a la agraviada, originándole posteriormente una parálisis. Ante esto, el 20 de febrero, la agraviada ya recuperada pone conocimiento los hechos al Ministerio Público, tomándole su declaración en la clínica Javier Prado. Por lo tanto, el Ministerio Público declara la apertura de la diligencia de los actos de investigación preliminares, realizándose los actos urgentes e inaplazables. El Ministerio Público solicita al aeropuerto Jorge Chávez que se remitan los videos en el que consta los momentos precisos en el que se realizan el hecho delictivo. En tal video se puede observar de que un auto baja la agraviada y posteriormente le comienza a disparar. Se puede observar de que dentro del auto hay 2 hombres y una mujer, y gracias con el trabajo conjunto con la Policía Nacional se pudo identificar que a los 2 hombres responden al nombre de Luis Rodríguez Bobadilla y Marco Vivas Custodio, que posteriormente fueron también identificados por la agraviada. Ante eso, el Ministerio Público solicita órdenes de allanamiento al juzgado de investigación preparatoria. En la casa del señor Luis Rodríguez se han encontrado partes de autos desmantelados, 5 paquetes de marihuana con 50 gramos en total, casquillos de una pistola de 9 milímetros que fueron del mismo calibre que le dispararon a la agraviada, croquis de diversos domicilios, entre ellos el de la agraviada, y además que en su celular se encontró mensajes con varias personas donde acordaba sus planes delictivos. Con respecto al señor Marco Vivas, se encontró en su domicilio una pistola también de calibre de 9 milímetros, y además que en su celular conversaciones con el señor Luis Rodríguez Bobadilla, donde acordaban la materialización de sus delitos. Luego el Ministerio Público pudo establecer una conexión con el señor Andy Yosa, en el que se encontró 2 gramos de clorhidrato de cocaína, 5 gramos de marihuana, un revólver Smith bueno de calibre 38, pero que contaba con una licencia, y además se encontró el auto de la agraviada Luciana, pero que es pintado de un color totalmente diferente. Gracias a los videos se pudo identificar la placa de rodaje del automóvil que utilizaron los investigados, que responde a la placa QUJ895, que pertenece a la propiedad de la señora Marlene Cano Flores. Ante esto, el Ministerio Público solicita su detención preliminar y que al momento de que ella declara, manifiesta de que su auto fue alquilado en los días en que se ha realizado este hecho delictivo, pero no presenta un documento donde acredite tal versión de un contrato de renta o de alquiler de su vehículo. Durante la investigación y gracias a la declaración de la agraviada,
manifestó de que los investigados Luis Rodríguez Bobadilla y Marco Vivas Custodio conversaban sobre un tal Napán que se encargaba de la fabricación y financiamiento para la microcomercialización de droga. Ante esto, el Ministerio Público logra identificar que el alias Napán responde al nombre de Nando Portales Noguine. Ante esto, se solicita una orden de allanamiento encontrándosele en su domicilio 3 paquetes de 500 gramos de pasta básica de cocaína en total, éter y otros instrumentos para la fabricación de droga. Además, que gracias a los actos de investigación se puede identificar que el señor posee propiedades en Pucallpa, donde operaba una fábrica de drogas de manera clandestina, pero que al momento en que se realizó el acto de allanamiento, esta fábrica fue totalmente incinerada. Con respecto al artículo 268 en los presupuestos materiales de la prisión preventiva, que se refiere al primero, que viene a ser a los fundados y graves elementos de convicción, el Ministerio Público solicita que los investigados Luis Rodríguez Bobadilla, Marco Vivas Custodio, Andy Joseph Kikushina, Malene Cano Flores han participado en los delitos de asociación ilícita para delinquir, secuestro, robo agravado y tráfico ilícito de drogas, gracias a que se han encontrado elementos de convicción a los cuales se presentan los mensajes de los imputados, y además, con respecto a la asociación ilícita, los mensajes de los imputados, y que gracias a un informe de la Policía Nacional puso de conocimiento al Ministerio Público que en la misma zona, en el Golfo, en San Isidro, opera una banda con el mismo modus operandi, que consistía en secuestrar a una persona para luego utilizarse para la comercialización de droga. El secuestro, la declaración de la agraviada y un certificado médico donde acredita laceraciones en las muñecas con respecto a la agraviada y un gran nivel de deshidratación. Con respecto al robo agravado, se presenta la declaración de la agraviada, el acta de allanamiento realizado en la casa de Andy Llosa, donde se encuentra el auto de la agraviada, y además un croquis de la casa de la agraviada que fue encontrado en el domicilio de Luis Rodríguez Bobadilla. Así, con respecto al tráfico ilícito de drogas, que en el acta de allanamiento se han encontrado 500 gramos de marihuana, y además que gracias a la declaración que manifestó la agraviada se pudo identificar los integrantes de este tráfico. Con respecto al investigado Nando Portales Noguine, se presenta que los fundados y graves elementos de convicción con respecto a los delitos de asociación ilícita para delinquir, se presentan los mensajes de texto que mantenía con los investigados, con los demás investigados, y además con el tráfico ilícito de drogas, donde se encuentra dentro de su domicilio, que consta en el acta de allanamiento realizado en su casa, 500 gramos de cocaína, de pasta básica de cocaína, y además que dentro de su propiedad se han encontrado una fábrica clandestina de droga, pero que se nota que fue incinerada antes de la llegada de la policía y del representante del Ministerio Público. Con respecto al tercer presupuesto, que se refiere al peligro procesal, el peligro de fuga, en las declaraciones de los investigados, que consta de folios 20 y 26 de la carpeta fiscal, se observa de que los investigados manifiestan de que no cuentan con un domicilio fijo, y además de que todos se encuentran solteros. Con respecto al peligro de obstaculización, como podemos observar con respecto al señor Napán en el tráfico ilícito de drogas, él incineró su fábrica clandestina de drogas para así evitar que se puedan encontrar más elementos donde pueda imputársele ese delito. Además, con respecto al robo agravado, los imputados parecen que han acordado pintar el auto de la agraviada de un color diferente al que lo tenía, originándose eso también un obstáculo para la administración de justicia. Por lo tanto, el Ministerio Público solicita que a los investigados Luis Rodríguez Bobadilla, Marco Vivas Custodio, Andy Llosa Kikushina y Malene Cano Flores, que se le imponga una prisión preventiva que conste de 6 meses, y además que al señor Nando Portales Noguine se le imponga una prisión preventiva de 18 meses. 18 meses. Muchas gracias. Bien, habiendo culminado la parte del representante público, ahora le cedemos el uso de la palabra a la defensa técnica. Muchas gracias, señora magistrada.
Para la aplicación de la prisión preventiva no solamente hace falta la constatación del hecho punible, sino también la relación que debe existir entre el hecho punible y los representados, hecho que no se ha demostrado, porque en la declaración y en la intervención del representante del Ministerio Público solamente se logra pues obtener la existencia de hechos punibles, pero que en ningún momento se logran relacionar con mis imputados, cuestión que por lo cual el bonis juris queda desbaratado, y voy a pasar a argumentar por qué a continuación. En cuanto al delito de asociación ilícita para delinquir, señora magistrada, Ministerio Público nos dice que el modus operandi de algunas personas que cometieron el hecho punible que ha logrado demostrar, pues coincide con la banda Rápidos y Furiosos. No está discusión eso, sino está discusión si mis representados forman parte o no de esta banda. Nos menciona también que se fue identificado por la agraviada, la señorita Zúñiga, y que consta también en un video. Ambas pruebas carecen de una total absolutez, ya que en cuanto a la declaración, la agraviada lamentablemente se encontraba en un alto grado de estrés, por lo cual sus sentidos se veían mermados y su reconocimiento pues estaba viciado por esta alta situación de estrés. Y respecto al video, el mismo fiscal menciona que no tenía la suficiente nitidez para ser identificado, sino que fue mediante características parecidas que se le logró identificar. Por lo cual no se cumple la alta probabilidad de autoría que establece la doctrina para que pueda ser identificado y relacionado con los hechos punibles respecto a la asociación ilícita para delinquir. Siguiendo la misma lógica y con los argumentos ya mencionados, también se va a desbaratar la existencia de la relación en cuanto a los demás delitos, siendo estos el robo agravado, el secuestro, y por parte del señor Marco Vivas Custodio, el delito de homicidio en grado de tentativa, pues no ha llegado a una identificación total mediante las pruebas que ya he mencionado, que no gozan de una carga probatoria absoluta. Respecto que se han encontrado pues algunos casquillos de una pistola 9 milímetros y autopartes desmanteladas en la casa del señor Luis Rodríguez Bobadilla, no existe ninguna relación clara con los hechos punibles mencionados. Y respecto al haberse encontrado la camioneta de la señorita Luciana Zúñiga en casa de mi representado Andy Llosa pintada de otro color, pues manifiesta mi representado que esta camioneta fue comprada a uno de sus amigos hace más o menos 3 días con ahorros de toda la familia, por lo cual no se demuestra la mala intención, ni el dolo, ni la relación que tiene mi representado con esta banda delictiva y con sus acciones, y cómo ha llegado la posesión de manera legal de esta camioneta a su poder. Así hemos podido demostrar que el Fomus Bonis Juris no se encuentra totalmente probado respecto a la relación de mis representados con los hechos punibles mencionados. Solamente se puede argumentar con respecto al señor Luis Rodríguez Bobadilla, en el cual se le ha encontrado 50 gramos de marihuana, lo cual se ve tipificado en el artículo 299 del Código Penal, el artículo 298 del Código Penal, es decir, microcomercialización de droga, siendo que la pena va de los 3 a los 7 años, por lo cual la prognosis se ve diferenciada y es necesario un estudio particular del caso, por lo cual no se puede tomar como fundamento total la prognosis de la pena. Con menos razón aún, el señor Marco Vivas Custodio y Andy Llosa Kikushima, ya que la cantidad de droga encontrada no es lo suficientemente gravosa para ser inmiscuida y enmarcada dentro del artículo 298, sino que se enmarca en el artículo 299, el cual es posesión no punible de droga. Es decir, no existe ningún tipo de pena y por lo cual la prognosis queda totalmente descartada. De esta manera se ha desbaratado pues el Fomus Bonis Juris. Respecto a los peligros de fuga y a los peligros de obstaculización de la justicia, voy a demostrar que existe arraigo por parte de mis 3 representados. Respecto al señor Luis Rodríguez Bobadilla, mantiene un domicilio, es decir, arraigo por propiedad en San Juan del Urigancho, calle Los Álamos 235, no mantiene un contrato de trabajo formal, pero es cargador en el mercado de La Parada todos los días, para el cual hemos presentado no solamente el título de propiedad de la casa y asiento registral, sino también la declaración de distintos vecinos que conocen, la declaración jurada que conocen que él trabaja de carretillero, ya que a su dependencia económica se encuentra, y así argumentando el arraigo familiar, una esposa y un hijo de 8 años, los cuales dependen de él, y además de que para poder reafirmar el arraigo existe una coincidencia entre el DNI en el apartado del domicilio, el título de propiedad, el asiento registral y los recibos de los distintos servicios de mi representado, por el cual el arraigo queda totalmente demostrado. De la misma manera con respecto a mi representado Marco Vivas Custodio, el cual vive en Surco, Avenida Los Rosales 334-56, aunque es originario de Chiclayo, vive hace ya 5 años en la ciudad de Lima,
Para eso demostramos que desde esa época es mesero en el restaurante Pan de Oro, ubicado en el mismo distrito, siendo que no solamente hemos presentado los diferentes documentos que acreditan la propiedad de su casa, sino también el contrato de trabajo respecto a este restaurante y la declaración jurada de su jefe Andrés Valverde Villanueva, el cual nos argumenta que es un empleado modelo, siendo que nunca ha tenido ningún problema de índole laboral. Desgraciadamente vive solo, ya que su familia falleció el año pasado, siendo solamente su madre la que sobrevivió hasta el año pasado. Actualmente vive solo. No obstante, con los anteriores argumentos queda demostrado sobre todo de sobremanera el arraigo, además de la coincidencia del DNI y los recibos con respecto al domicilio. Respecto al señor Andy Yosa Kikushima, de 20 años, vive en la ciudad de Lima, en calle Los Cedros 781 Jesús María, con sus padres y una hermana de 25 años. Al tener una edad de solo 20 años, es estudiante de la Universidad Nacional Agraria La Molina, carrera de Ingeniería Agrícola del segundo ciclo, para lo cual hemos presentado el título de propiedad de sus padres, el asiento registral de los mismos, así como también la ficha de matrícula y el récord de notas de mi representado, por lo cual se demuestra que es estudiante de la casa de estudios ya mencionada. Vive con sus padres, por lo cual también se demuestra el arraigo, y los recibos que pagan sus padres coinciden con el DNI del menor, de mi representado, así como también con el título de propiedad de los padres, por lo cual se queda demostrado el arraigo y se desbarata de esta manera el peligro de fuga. Respecto al peligro de obstaculización de la justicia, mis representados Luis Rodríguez Bobadilla, Marco Vivas Custodio presentan antecedentes penales, es cierto, pero en este caso lo vamos a analizar desde la visión de la prisión preventiva, que nos dicta analizar pues el comportamiento de existir si es que existe el comportamiento de mis representados dentro de estos antecedentes, por lo cual se demuestra mediante las carpetas fiscales correspondientes que en todo momento prestaron una buena voluntad de colaboración con la justicia en los meses anteriores, por lo cual no existe un peligro de fuga, ya que su comportamiento ha sido continuadamente voluntario. Respecto al señor Andy Yosa Kikushima, no presenta antecedentes penales, no presenta ninguna multa ni ningún inconveniente en cuanto a su comportamiento. En la universidad es un estudiante promedio, por lo cual queda desbaratado el peligro de obstaculización de la justicia. Por lo cual solicito que se convierta la pena de prisión preventiva a comparecencia con restricciones, comprometiéndose no solamente a no salir de la ciudad en los próximos meses durante la investigación, sino que también vengan a firmar al Ministerio Público por lo menos una vez a la semana. Muchas gracias, señora magistrada. Habiendo culminado las partes, se cede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que formule oposición. Muchas gracias, señora magistrada. Con respecto a uno de los puntos de la defensa, se refiere a la prognosis de la pena. Como bien tenemos entendido que los delitos a que se les imputan a los investigados, que refiere a la asociación ilícita para delinquir, el secuestro agravado, el robo agravado y el tráfico ilícito para delinquir, se encuentra en el artículo de la asociación ilícita para delinquir, el artículo 317, secuestro 152, robo agravado 189, tráfico ilícito de drogas en el 296, 296A, 296B y 298, donde se puede observar que el código tipifica una pena mayor a lo que pide la prisión preventiva, que viene a ser 4 años. Además que esto es un concurso real de delitos. También con respecto como se tiene entendido, con respecto al inciso, al primer presupuesto de la prisión preventiva, que son los fundados y graves elementos de convicción, esto no requiere todavía un grado de certeza. El grado de certeza recién se va a dar al momento de la sentencia. Con respecto a la prisión preventiva, nada más se requiere un alto nivel de probabilidad. Eso es lo que quiere plasmar el primer presupuesto. Ante esto, como alega el abogado defensor, que en el video no se establece dice que no hay una convicción necesaria de la identificación de los investigados, pero gracias a un proceso de identificación que con un trabajo conjunto con la policía se pueden encontrar caracteres necesarios donde revelan un nivel alto de probabilidad de que son los investigados Luis Rodríguez Bobadilla y Marco Vivas Custodio. Además que con respecto al señor Andy Yosa, menciona de que él no tiene nada que ver con respecto al vehículo robado. Se han encontrado, y eso cuesta en folios por medio de los actos de investigación, en folios 32, donde se han encontrado mensajes con el señor Luis Rodríguez Bobadilla, donde se puede observar de que el señor Andy Yosa va a reseccionar el auto, va a retener el auto en su propiedad con la intención de poder
darle otro color para su posterior utilización en otro delito. Muchas gracias. Se le cede el uso de la palabra a la defensa técnica. Muchas gracias, señora magistrada. Respecto a la prognosis de la pena, no he considerado pertinente considerar los demás delitos, como mencionó el Ministerio Público, los cuales en concurso real sí sobrepasan la cantidad necesaria, ya que no hay elementos suficientes para poder relacionarlos, argumentando también así, desbaratando respecto a la alta probabilidad de autoría según establece la Resolución Administrativa 325 del 2011. Es decir, que primero es necesario establecer la conexión, siendo que la conexión suficiente simplemente es abocada a los artículos 298 y 299, los cuales no superan la prognosis. Respecto a la identificación, como él mismo ha mencionado, mediante algunos procedimientos policiales y conjeturas de características, se ha logrado poder dar por sentado de que mis representados son los que aparecen en el video. No obstante, simplemente se basan en conjeturas y coincidencias, siendo que estos no gozan de la probabilidad suficiente para poder relacionar a mis representados con los delitos imputados. Y respecto a la participación del señor Andy Yosa Kikushima, los teléfonos y los mensajes encontrados no corresponden al número que él mantiene, sino un número que él encontró en los últimos días que se estaba dentro del auto, y no el celular registrado su nombre. Muchas gracias, señora magistrada. Gracias.